Hola a todos, bienvenidos a Relatores. Mi nombre es Jorge Barba y soy su anfitrión. Este sería el episodio número 44. Segunda parte de el proceso contra o en contra de Francisco Muñoz, beneficiado del partido de San Salvador de Jalostotitlán. En la primera parte expuse la ascendencia del padre Muñoz y aparte di los pormenores del juicio y di un ejemplo de quiénes fueron los que hablaron en contra de él. Y de ahí parto en esta segunda parte, que espero que no sea muy extensa, ya que lo más probable es que termine en 3 partes, ya que es un proceso muy largo y me gustaría explicarlo de la mejor manera de cómo es que yo lo veo. Y aquí voy a iniciar, pero antes de esto me gustaría mostrar quiénes son los enemigos principales del sacerdote, ¿no? Porque vale la pena saber quiénes eran exactamente estos que fueron sus enemigos. El primero y el autor intelectual de todo esto, literalmente, era Jerónimo de Rona, seguido por su sobrino Martín Vázquez el Mozo y acompañado de el ahijado de Jerónimo de Rona, don Juan Martín del Ángel. Jerónimo de Rona fue hijo legítimo de Juanes o Juan de Rona, uno de los viejos pobladores y fundadores de Santa María de los Lagos. De hecho, este señor actuó supuestamente en la acta de fundación de Santa María de los Lagos cuando la hizo este señor Hernando Martel. Él casa con la viuda de Martín de Segura, al cual se despacharon los indios chichimecas, Angelina García. Y tienen por hijos a María de Arrona, mujer de Diego Gómez de Portugal. Diego Gómez de Portugal, como ya lo sabemos, es hijo legítimo de Juan de Portugal, el cual es muy posible haya sido el hijo del tesorero don Hernando de Portugal, y que pasó por los años de 1500 y pico al nuevo reino de León junto con el conocido converso esclavista Luis de Carvajal y su mujer Catalina López, hija legítima de don Álvaro López y de doña Catalina López la Mayor, vecinos de Torrijos y conversos por el linaje de los López de Álvaro. Álvaro fue hijo de Sancho López y de doña Beatriz López, los cuales fueron tenidos como conversos, con fama en Puebla de Montalbán, en Santa Olalla, en Torrijos y en Fuensalida y en donde se arrimaron. Y ya acá en la Nueva España, en la Ciudad de México y eventualmente en la Nueva Galicia. Les impidió esto de ser conversos, tener preeminencia, llevar a cabo beneficios, ser, tener méritos y ser de los principales en Santa María de los Lagos. No, porque eran conversos, pero llevaron su cristianismo en lo alto y lo hicieron con una dignidad regular. Con caídas, obviamente, ¿no? Como lo hemos expuesto en otros episodios, como por el ejemplo, lo reprobable del beneficiado de Santa Catalina Virgen y Mártir, por supuesto, ¿no? Pero aún así, muy bien. Entonces, nos hace judíos a los salteños, nos inyecta una cantidad de sangre sefardita, se le puede decir, o
considerable. Entonces, cuando una persona se hace una prueba autosomal y con los nuevos valores que está dando a la genética, la lacnicidad, estas compañías de risa, pues sí, si tienes un 10 o 15% de converso, dale gracias a estos López, que es lo más probable, basado en cuánto y la cantidad de influencia que tuvieron con otros linajes, pues nos inyecta. Bueno, continúo. Doña Angelina García fue mujer de Martín de Segura, la cual tuvo 2 hijos que conocemos, Juan de Segura y Ana García de Miranda. Ana García de Miranda, mujer de Martín Vázquez el Viejo, y padres de Martín Vázquez el Mozo, el cual actuará en nuestra comedia o tragedia que vamos a citar. Ana García de Miranda, media hermana de Jerónimo de Arrona, por ende, tío Jerónimo de Arrona de Martín Vázquez el Mozo. Martín Vázquez, hijo de viejos pobladores en Santa María de los Lagos, Elvira Gil de Lara y su esposo Juan Vázquez, su primer esposo, el cual, mientras hacía esto, y corroborando para no repetir falsas documentaciones y citas, pues resulta que encuentro que don Juan Vázquez de Perea era poblador, no conquistador, y que pasa a la Nueva España con merced del emperador Carlos V, y era oriundo de la ciudad de Úbeda, perteneciente al noble e ilustre linaje de los Vázquez de Molina. ¡Qué sorpresa para mí! ¿Por qué lo digo? Porque estos Vázquez no en vano llevaban la cantidad de tierras tremendas y preeminencia, y no en vano hacían lo que les daba su regalada gana, puesto que pertenecían a uno de los más grandes linajes, no solamente de España, sino de que podemos tener conciencia en Santa María de los Lagos. Estos Vázquez le han levantado la vara a la calidad de los nuestros en Santa María de los Lagos. Yo siempre he propuesto este tipo de cosas, y ahora que lo puedo confirmar, digo, válgame Dios, vean nada más, los Vázquez, que eventualmente fueron Vázquez Cermeño o Vázquez de Lara, pues resultaron ser los Vázquez de Molina. ¡Qué linaje! ¡Qué linaje! ¡Wow! Lo vuelvo a repetir. Bueno, entonces, enemigos declarados del padre Jerónimo de Arrona y Martín Vázquez del Mozo, y el ahijado de Jerónimo de Arrona, Juan Martín del Ángel. Y nos vamos ahora sí a lo que decimos. Leer un documento como esto en relatores, para mí es como tocar una buena guitarra. Les puedo leer un periódico y tal vez se me duerman 2, 3. Esto es lírico, eso para mí es a capela. ¿Se ve perfecto? No, pero es lo que me encanta. Entonces, el viernes 17 días del mes de agosto de 1618 años. Esa fecha ya estaba el beneficiado declarando todo lo que estaba sucediendo en Jalos, porque para 1620 ya se lo llevaron preso y vámonos, ya tenía todo la Inquisición en contra. Premonición, o ya estaba preparándose. ¿Por qué? Porque cuando era beneficiado de Tala, yo asumo, él, como fue acusado de algo similar, que es una solicitación a una mujer mientras se confesaba, y aunque no lo llevaron a la Inquisición, él ya había quedado como el que le pega por primera vez algo. Ya había quedado escarmentado. Entonces, ¿qué sucede cuando ve las señales? Se prepara y dice, no, esto es lo que está sucediendo. Mi opinión, mi
mi forma de ver o cómo es que yo lo haría si yo estuviera en su lugar. Y ya comienza a decir, dice, procurando que mientras los 6 años que ha tenido, 5 años en el partido, dice que ha procurado de llevar sus obligaciones y vivir con el ejemplo debido y ha hecho su posible para que los feligreses procedan según la ley de Dios y que los naturales sean indoctrinados y en particular ha procurado, y aquí es el corazón del problemota, reducir a un estanciero de allí que se llama Jerónimo de Arona, a que quitase un escándalo público de un amancebamiento en que está de 40 años. 40 años que ha estado él libre y soberano en un pecado público y con una sinvergüenza basado en las obligaciones y todas las cosas que estas personas querían llevar, que le valía. ¿Por qué? Porque tenía el dinero, el poder, las influencias y nadie le podía tocar. Llega este sacerdote con los que se ocupaban, enemigo total, completo. ¿Qué había pasado con los anteriores? Lo más probable, de menos clase, menos confianza, lo que sea. ¿Quién era un Muñoz de Bohorqués? Cristiano viejo, venía de una buena familia, venía de una familia convencida y de una familia que estaba haciendo lo que tenía que hacer. 4 sacerdotes en una familia, válgame, frailes y 2 sacerdotes aparte de este, pues era una familia que estaba en la trayectoria. Perdón. Se enfrenta con esta persona. ¿Al dinero qué? ¿El dinero qué? ¿Qué te hace el dinero? Te hace la fama y todo eso. No. Más de 40 años con una India y con notoriedad en todo el partido. Y juntamente le advirtió este declarante que procurase, segundo strike aquí, de deshacer una opinión que había por todo dicho partido de que así mismo tenía ratos ilícitos con una hermana suya. Nos vamos. Ratos ilícitos con una hermana suya. Procurarse de deshacer una opinión que había por dicho partido de que así mismo tenía ratos ilícitos con una hermana suya y llamada Magdalena de Arona. Magdalena de Arona, ¿qué sucede? Muere Jerónimo de Arona, que Dios lo haya perdonado, por el año de 1638-39, basado en su testamento. Muere. Magdalena hereda todo. Para 1641, obviamente, ya le llega un gallo, como decimos en mi rancho, porque era la mujer más rica del Valle de San Salvador de Jalostotitlán, llamado Lorenzo de Monroy. ¿Qué sucede? Los sobrinos de ella, así, no te vas a casar, tía, porque si te casas tú, no podemos gozar de todo lo que gozamos, y tenían el apoyo de ¿quién? Del beneficiado de Jalostotitlán, don Diego Camarena. Se estipula en la dispensa y se casa de todas maneras ella. Con permiso. Libre y soberana, la señora. ¿Qué sucede más después? El otro enemigo, Juan Martín del Ángel, tiene una india. El padre lo obliga a casarse con ella. Le dice, no, te vas a casar con ella. ¿Quién era esta mujer que tenía una india? Hija o sobrina del cacique principal llamado Pedro de ahí de Mitic. Los indios de Mitic, ¿quiénes eran? Lo pueden ver, especialmente en uno de los episodios que hice sobre los Muñoz de la Barba y que tuvieron un pleito con los indios de Mitic. Los indios de Mitic eran y se presumían descendientes de pacificadores y conquistadores de estas tierras. Caciques, nobles y jodalgos. ¿Sí? No eran nada más inditos como nos los pueden tener. ¿Que había abusos? Por supuesto.
abusos entre todos, eso nunca se va a acabar. Eso nunca se acabó. Más de hecho, como bien lo dijo mi estimado amigo eh, este, Jesús Ortega, el cronista de San Miguel el Alto, dijo, los que más perdieron con el México y la ruptura de la Nueva España fueron los indios y los españoles. Exactamente. Y estos fueron los que perdieron. ¿Qué sucede con Juan Martín del Ángel? Sus hijos eran tenidos como mestizos en casos y en casos no, como lo hemos estipulado y manifestado en diferentes episodios de Relatores, mi estimado amigo Daniel Méndez y yo. Un indio cacique y un español limpio y calificado podían tener hijos, mestizos obviamente, pero tenidos como principales o españoles eventualmente según su gusto, su real gusto. Sorprendente, por supuesto. ¿Por qué? Porque que no se supone que tenemos que seguir una línea de que la opresión y todo lo que sea. Continuó. Martín Vázquez el Mozo, ¿cómo continúa? Aquí también habla acerca de cómo también diferentes indias amancebado y así. De hecho, hay un documento en 1787 en el cual en San Miguel el Alto, puesto que estaba las tierras de estos Vázquez de Molina, en esas cercanías, por estar Álvaro Gutiérrez muy cerca, estaba en donde la mayoría de las castas o mulatos o los mestizos que estaban ahí eran descendientes de estos Vázquez. En particular de este señor que era una verdadera joya. ¿Por qué? Porque tenía el linaje, tenía el dinero y tenía lo que lo debería de haber convertido en un prestigio, lo convirtió en una basura, lamentablemente. ¿Qué le podemos hacer? Era parte de la vida. Don Jerónimo de la Rona, ¿con quién estaba amancebado? Con María. Y estaba casada con un pobre cantor por ahí llamado Pedro Sánchez. ¿Ok? ¿Y a quién mandaron a quién mandaron a recibir la información? A Francisco Pérez Rubín. Se pone buena esta cosa. Este proceso es increíble. Todo el que tenga el gusto de la genealogía y eso, lo puede consultar, ya sea en el AGN. No dejen que yo se lo platique. Estoy yo dando mi interpretación así. De hecho, el que quiera lo puede contemplar y caer en una posibilidad de interpretación diferente o ver las cosas diferentes como yo. Pero el caso es el siguiente. ¿Cómo prepara y él financia este proceso en contra de su enemigo por lo que le estaba haciendo? Don Jerónimo de Arrona. ¿Cómo lo veo yo? Aquí se demuestra una posibilidad. Uno de los que testifica en contra, que ya señalé en el episodio anterior y la primera parte, Fray Bartolomé Zurita, predicador, morador del convento del Espíritu Santo en la provincia de San Agustín de Michoacán. Deudo de estos Martín, puesto que descendía de estos señores Zurita que estaban ahí de Juan de Zurita. ¿Ok? Este señor llega a la estancia de don Martín Vázquez en Álvaro Gutiérrez, la estancia de Álvaro Gutiérrez, invitado o por casualidad. Pues siniestramente yo puedo decir que no fue casualidad, que fue como invitado porque querían preparar el escenario. ¿Okay? Llega, empieza a confesar indias, curiosamente, unas de Mitic, unas de un lado y de otra, y le empiezan a declarar, no, pues el padre, y aquí estoy yo hablando deliberadamente, porque eventualmente vamos a ver qué fueron las acusaciones de las indias. Por eso no es que las adentre aquí, porque no las voy a repetir. ¿Qué sucede con estas indias? Empiezan a decir, por ejemplo, mientras estaba hincado confesándome, el padre Muñoz me dijo, dice la india, levántate las enaguas para ver tus carnes.
Otra india dice, el padre me quería llevar a la oscurita en un rincón de la iglesia. Otros testigos dicen que una india, mientras estaba ya mala confesándose, le dijo el padre que si había tenido hombres eso, y ella le dice, no, que no, y así, ¿te quieres confesar o que te confiese el diablo? Otra mujer joven se va y se confiesa, y le dice el padre, eh, ¿eres casada? Y sí. ¿Y ya tuviste todo lo que tenías que tener con tu marido? Y ella así, ¿cómo? Y si lo has tenido, vente conmigo para que me enseñes cómo. Cosas así, ¿sí me entiendes? O sea, estoy hablando así. Todo eso se le acusa al sacerdote. Este padre lo escucha y se le paran los pelos como a mí, que no se le ven, pero tal vez a él tampoco se le veían. ¿Y qué sucede? Se va corriendo e inmediatamente su conciencia le dice, ¿qué estás haciendo? Tienes que salir adelante, y eso es precisamente lo que hace. Y lo declara para, así, libertad de mi conciencia. ¿Y quiénes más siguen? Los otros españoles que declaran en contra de él, el cual estipulé en el primer episodio, y la primera parte, que fueron Martín Díaz, estanciero a una legua del pueblo de Jalostotitlán, el cual repite esas palabras de he escuchado, es notorio, se dicen, y todo así sucesivamente, en precisamente ese tipo de declaraciones como las que hice de la mujer que estaba hincada y que le dijo, enséñame tus carnes así. ¿Quién más? Llega en forma un poco diferente, Alonso Bellerino, también a repetir lo mismo, aparte agrega a Silvestre Camacho en un conflicto o en un detalle que hubo en las minas de Ramos, donde Alonso Martín Merino y el padre sacaron un poco de chispas para que quedara claro que este sacerdote tenía un carácter que iba en contra de lo pío que debería de ser, o piadoso, pues, un sacerdote. Remata Rodrigo de Olivares como diciendo que en cuanto una vez se fueron y se confesaron con un sacerdote diferente, el padre Francisco Muñoz perdió la cabeza. ¿Qué sucede aquí? Según las constituciones de Fray Alonso de Montúfar, de las cuales curiosamente hablé en un episodio, un sacerdote tenía el derecho de validar o no una confesión hecha en un monasterio o con un sacerdote que él viera que no valía. ¿Tenía justicia Francisco Muñoz, el beneficiado, en haberse enojado ese? Si él lo determinó, sí. La mayoría de las personas sabían esto, que se valía, o se lo tomaron en mal, se lo tomaron en mal completamente. ¿Y era celoso? Por supuesto, él estaba queriendo, de la forma en que yo lo veo, basado en lo que está diciendo, quería poner orden a ese beneficiado, ese beneficio, porque estaba cayendo en el desorden que provocaba 40 años de una persona creída con dinero y fuera de la ley, con emancipamiento y con hasta ciertas cosas ilícitas con su hermana. ¿Qué se espera, no? ¿Qué se espera? Una persona sin carácter. Bueno, este sí lo tenía porque venía de un linaje como los Bojorqués, que eran de carácter. Eran linaje, que la hidalguía que se requería para este tipo de personas, que eran monjes pero guerreros. Bueno, ya estoy pensando, me imagino que Francisco Muñoz en cierto momento, y como se ve de bravo, que contesta ya porque estaba súper irritado, me imagino que en su momento ha de haber dicho que me traigan a la Rona para ponerle una buena, porque hasta lo acusaba de que le valía al grado de que entraba muy, muy ancho, como aterrorizando, se puede decir, a misa con la espada. ¿Qué tipo de personas es? Una persona con la confianza que les da el dinero y los facetos. ¿Quién más declara? Declara el que después fue difunto, hijo de Juan González de Hermosillo,
Gonzalo García de Hermosillo, en el mismo tenor, la misma allegado de Rodrigo de Olivares. ¿Por qué? Porque el padre lo atizó porque estaba mancebado con una india también, con la cual tuvo unos hijos y que después el otro hermano se achacó. Porque hay una india que después casa con un Sánchez Carranza, y aquí ya abro el espectrum de lo que es la genealogía, en la cual se dice en unas dispensas que era hija de Juan González de Hermosillo el mozo, pero la tenía como mancebo Gonzalo García de Hermosillo, o Gonzalo de Hermosillo, el hermano. Entonces es muy posible que más bien haya sido hija de o en una de esas era la sinvergüenzada gigante de todos, y ahí está. ¿Quién firma? Rodrigo de Olivares. ¿Quién firma junto con ellos? El bachiller Francisco Pérez Rubín, el cual después ya, cuando lo vamos a hablar, y cuando ya le dan el momento al padre Francisco Muñoz de que hable ya claramente y que se ve completamente irritado, empieza a sacar los trapitos al sol, levantar y voltear piedras que te quedas de veras que sí estaba enojado este sacerdote. Y nos dice al lujo de detalles muchas de las cosas que pues en muchos de los casos es vergonzosos para el tiempo, pero tenemos que entender que en este tiempo la sociedad de Jalostotitlán todavía estaba hirviendo y no se había mezclado completamente. Vemos que 40 o 50 años atrás, cuando inició Santa María de los Lagos, estaban como agua y aceite todos los factores reñidos. De hecho, los primeros procesos que hubo en donde ves tú a los Padilla que voltean a ver a los Mendozas de una manera así como diciendo, esta gentucha, cuando ves tú a unos factores con otros, allegados, amigos, enemigos totales. ¿Qué sucede? Obviamente, hoy en día todos ellos son nuestros ancestros, pero en su momento tuvieron y sacaban chispas ellos. Me imagino que Lorenzo Padilla Dávila se tendría que estar revolcando en su tumba si supiera que la gran mayoría de los Padilla hoy en día, en uno de los lugares donde hay más Padilla, que sería como San Juan de los Lagos, me imagino que se tendría que estar dando vueltas en su tumba cuando escucha a gente que es Padilla, que en realidad está toda mezclada como, digamos, con los Márquez, o digamos con los Gutiérrez, o aún con los Barba, o algo así, y que dice, ¿cómo nos mezclamos con los Jiménez? ¿Cómo? O así sucesivamente cualquiera otro de los jerarcas. Porque eso es inevitable. Entonces, continuamos y nos vamos a ir directamente a en donde empieza lo bueno. Y lo bueno es que se va a poner, ¿no? Bueno, el licenciado Juan Martínez de su tía Media, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Guadalajara, comisario del Santo Oficio de la Inquisición de este reino, por cuanto entre las testificaciones que por mi comisión del Cabildo de sede vacante de esta catedral ha recibido el bachiller Francisco Pérez Rubín contra el padre Francisco Muñoz, beneficiado de Jalostotitlán en materia de solicitación, fueron 5 de otras tantas indias a las cuales no tornó a examinar el bachiller Juan de Frías, por la comisión que en nombre del Santo Oficio le di. Por decir, estaban ausentes en partes separadas y porque conviene en todo y cada cosa que se haga la diligencia posible para examinar, los envió con esta copia de las dichas testificaciones con memoria al margen de los lugares y estancias donde se entienden residen. Y teniendo relación y entera satisfacción de las muchas partes, letras, presencia y gobierno del dicho licenciado
Francisco Pérez Rubín, beneficiado de la Villa de los Lagos, por esta, en nombre del Santo Oficio de la Inquisición, le doy comisión para que, habiéndola recibido y las testificaciones, la una de María Magdalena, india, que asiste en la estancia de Ana García de Miranda, la viuda de Martín Vázquez, y la otra Isabel Ana, india, que reside en la estancia de Martín Vázquez, el mozo, ¿no? Y la otra María Magdalena, india, que reside en la dicha Villa de Lagos. Luego que se tornen al examinar en forma y conforme al estilo del Santo Oficio, que es llamado las acá una por sí, preguntándoles si sabe o presume la causa por la que ha sido llamada. Y la respuesta se escriba de esta manera. Digo que presume será para saber de tal cosa y la declaración distintamente con tiempo, lugar y conteste si supiere que no se acuerda ni sabe para que ha sido llamada, porque es gente. Y luego se ofusca o confunde. O sea, que la cosa sea la pregunta un poco relajada, para que sepa. Porque se paniquean y ya quedan así. ¡Ugh! Y ya, pues no funcionaba nada, ¿no? Se le irá examinando por el dicho tenor de su testificación, de manera que con toda claridad y distinción diga si fueron solicitadas por el dicho Francisco Muñoz. Ojo aquí. ¿Cómo pasó la solicitación? ¿Con qué palabras con qué palabras amorosas? Querían saber, ¿no? ¿Torpes o hechas? ¿En qué parte de la confesión? Si en medio de ella, después de haber comenzado a decir sus pecados, antes de comenzar o después de ser absuelta, y cuántas veces le repitió de manera que toda cumplida la razón que se pudiere, y juntamente se les haga recibir y dar a entender la gravedad de la causa, porque lo sabían. Entonces tenían que decir, ojo, estás aquí metiendo el cuello, y del juramento y de la obligación de decir verdad en todo, para que declaren si lo que depusieron contra del dicho Francisco Muñoz lo dicen por odio o enemistad, o le tengan odio y fusión inducida, o fueron inducidas, persuadidas o sobornadas por algunas personas para que levanten falsos testimonios al dicho reo, escribiendo en particular cada pregunta que se les hiciere y la respuesta, y hechas de las dichas disposiciones se ratifiquen en ratificarlas en a perpetuam rei memoriam. A perpetuam rei memoria quiere decir que con un notario, y todo era para llevar a juicio y válido para todo. A perpetuam rei memoriam era literalmente como se dice literalmente, era una cosa que como si el mismo rey lo declarara para siempre. Según el estilo del Santo Oficio, ante las dichas personas, sacerdotes seculares o regulares, si no los hubiere ante dichos hombres seglares españoles, los más confidentes de los que se hallaran, que deben de jurar ante el secreto y el estilo como se sigue. ¿Okay? Entonces ya queda claro cómo las entrevistaron a estas mujeres.
para que no quedara de que no me dijiste. Bueno, y aquí, sí, me fui a la siguiente. Y aquí dice, en la villa de los lagos, o donde se hubiere la tal ratificación, tantos días del mes de tal año, o sea, ya están diciendo ya, aquí ya es cuando secretamente se da. El licenciado fulano, y en este caso sería el Pérez Rubín, comisario, hizo saber ante sí a fulana india, casada con fulano, y si no lo fuese soltera, de cualquier estado presente por persona, estas y religiosas personas, tal y tales clérigos y frailes, si lo fueren presentes, aquí es el protocolo. Y ya le preguntan lo siguiente, aquí es la pregunta. Preguntando si se acuerdan haber depuesto ante algún juez contra dicha alguna persona sobre cosas tocantes a la fe. Y luego dijo que se acuerda haber antes ante tal juez contra fulano, a que se le dirá de palabra que diga en conciencia en el contenido, y habiéndolo dicho, pedidos se le hacen, que es lo que no consta, y se continuará diciendo refiriendo a los institutos. Bueno, y aquí, aquí se me hace que es donde son el particular, pero sí, maestro ni debería de haberlo leído. Aquí ya es donde Juan Martín del Ángel trae a sus declaradoras. Y voy a declarar una nada más, para no hacer largo, porque en el siguiente es donde va la respuesta, la acusación y la respuesta, pero del padre, no de estas mujeres. En el pueblo de San Juan, el día del mes de junio de 1618, ante el dicho Juan Martín del Ángel, por la dicha información, presentó por testigo en la causa a una india que mediante el derecho, mediante el dicho intérprete, dijo llamarse Polonia Sánchez y ser natural de este pueblo de San Juan y ser casada con Juan Bartolomé, y que al presente vive y tiene su casa y asistencia en el pueblo de Zapotlán, camino de la ciudad de Guadalajara, y de la dicha india mediante el dicho intérprete. Y para algo curioso, resulta que Juan de González de Hermosillo, el mozo, resultó que servía de intérprete, entonces quiere decir que sabía el lenguaje mexicano que utilizaban estos. O tejueque, o cascán, o de todo un poco, ¿no? La ciudad de Guadalajara, y que de la dicha india mediante al dicho intérprete recibió juramento, y ella lo hizo en forma de derecho por Dios y la señal de la Santa Cruz, del cual prometió decir verdad, y siendo preguntado por lo tocante a esta causa, dijo que siendo recién venido el dicho padre Francisco Muñoz a este beneficio, se fue esta testigo a confesar con él en el pueblo de Mitic, dentro de la iglesia, y luego que esta testigo se hincó de rodillas delante de él, luego le preguntó el dicho padre que si había estado amancebada, ¿okay?, con algún español, y esta testigo le respondió respondió que no. Y asimismo le preguntó que con quién andaba
y con quién se revolvía. Y esta testigo le respondió que no con nadie. Y el dicho padre le dijo: llévate el diablo, conniegas, y eso, no sé tus pecados, y luego te empiezo a confesar a este testigo, ¿no? Bueno, le dijo así, le empezó a rebuscar acerca de con quién andas, para acá y para allá, y donde ella le dijo, no, 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 y le dijo, que te confiese el diablo, o sea, no me estás diciendo la verdad. Y le dijo, antes de levantarse, que no la había absuelto, ¿no? Y de todo corazón, que antes de había, aquí no se ve bien, antes de absolverla, le llegó a los pechos y se los estaba tocando y exprimía. Y se oye bien gráfico, pero bueno. Y esta testiga dijo, no, que no hiciese eso. Fíjate la gravedad. Le está diciendo que el sacerdote le estaba comunicando como, ¿a qué hora sales al pan? ¿Y con quién te vas al pan? Y lo que tú quieras. Y ella dijo que no. Y le dijo, no, no, no. Vete al diablo con tus mentiras. Y luego después la empezó a tocar. Esa es la acusación de esta india. Y recibida por Juan Martín del Ángel. Y esa es una de las que después al sacerdote se le hacen en presencia, y él da su ratificación. Entonces, la pregunta crece y una vez más se hace como lo hizo Jesús. Cuando una persona simple y sencillamente ve este proceso y ves esto, ¿cómo no vas a estar en presencia de un depredador completo? De una persona que dices tú, ¿esto qué? ¿Quémmenlo vivo? Por supuesto que se lo merece. Y mucho más a los que han abusado y han hecho, tanto con mujeres y con niños y eso, de los avíos y boca abajo y para adentro, o sea, completamente. Pero ahora vamos así, en realidad estamos ante algo que ya es simple y sencillamente escuchas una parte y se acabó. Qué complicado está esto. Muy complicado. Súper complicado. ¿Ok? En la ciudad, y continuamos. En la ciudad de Guadalajara, a 20 días del mes de agosto de 1620 años, en cumplimiento del proveído, el señor Juan Martín de Suguiatamente, comisionado del Santo Oficio de la Inquisición y canónigo de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad, susodicha, y dicho día pareció el presidente notario del Santo Oficio, el padre Muñoz de Bojorquez, presbítero, y dijo que se obligó y en personalmente al Santo Oficio de la Inquisición que reside en la Ciudad de México y presentarse al dicho Santo Oficio por preso dentro de 2 meses, porque dicho auto se le manda que corra del dicho de hoy día, de la dicha fecha, la cual cumplía pena de 1,000 pesos. ¿Ok? Que se obligaba a pagar para que se le pudiera cumplir con conformidad de dicha acto, y que dio por fiadores la cantidad de los 1,000 pesos de fianza. ¿Y quiénes fueron sus fiadores? Francisco de Ordenay, contador de la Catedral de la ciudad de Guadalajara, obviamente, y Bartolomé de Zavala, vecino de allá, ¿no? Uno 500 y el otro 500. Presentaban y estaban y fueron otorgados y fueron los fiadores de Francisco Muñoz de Bojorquez, presbítero, cada uno en 500 pesos. Le pagaron la fianza al pobre sacerdote. Y ahora vamos a ver en dónde es donde me voy a quedar.
aquí es donde ya sigue las acusaciones ya resumidas que se las dan al sacerdote y que le dicen, a ver, explícate. Y ya se explica. Y ya después, en el tercer episodio, voy a lo que tiene que decir él de cada uno de los participantes de estas acusaciones y los testigos y los en contra, y todos, y aparte ya de cuando empiezan los españoles de San Salvador de Jalostotitlán a abogar en nombre de este sacerdote. Y así doy fin a esta segunda parte del proceso en contra del sacerdote y beneficiado de San Salvador de Jalostotitlán, Francisco Muñoz de Bojorquez. Muy complicado este proceso, pero en la tercera parte se va a poner bueno, porque el padre saca la espada y empieza a barrer a todos lo que se ocupaba. Porque se cansó, dijo, no, ya estoy hasta la torre, hasta la madre de esta situación. Y se pone bueno. Bueno, este es el fin del episodio número 44 y de la segunda parte del proceso en contra de Francisco Muñoz, beneficiado de San Salvador de Jalostotitlán. No se les olvide suscribirse, darle me gusta y compartir. Que la pasen bien.